Hola, buenas tardes. Le doy la bienvenida a una nueva clase de la materia Teorías Contemporáneas de la Enseñanza de la Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de El Salvador, en mi caso, cátedra turno mañana. En esta situación que estamos viviendo de pandemia, vamos a trabajar en esta clase virtual que va a estar subida a YouTube, los capítulos 5 y 6 del libro de la doctora Graciela Hernández de Lamas, usalenia, licenciada en Gestión Educativa también, donde vamos a trabajar la cuestión de los desafíos del aprendizaje, pivoteando en dos conceptos que son claves. En primer lugar, la mediación docente, y en segundo lugar vamos a hablar de ciertas cuestiones ligadas a la evaluación. Ahora bien, ¿qué conceptos clave vamos a trabajar de la mediación docente? Vamos a hablar del concepto de mediación en general, y después vamos a sumergirnos en la cuestión de la mediación pedagógica, la importancia del lenguaje en esa mediación pedagógica docente-alumno y la mediación docente y los 9 ámbitos donde se produce ese interjuego entre el docente y el estudiante en función del contenido. Ahora bien, vamos a hablar de dos agentes de mediación, tal como se los dije, el estudiante por un lado y el docente por el otro. Sobre la base de eso vamos a charlar sobre el aprendizaje cooperativo, es decir, un proceso de ida y vuelta en el cual se enseña a transferir conocimientos y a poder trabajarlos, y finalmente vamos a hablar de cuestiones ligadas a la evaluación. Ahora bien, cuando hablo de mediación en líneas generales, ¿a qué me estoy refiriendo con la palabra mediar o mediación en sí? Hay muchos verbos alrededor de la palabra mediación que funcionan como complemento o que funcionan como sinónimo. Intervenir, acordar, ayudar, arbitrar, recomendar o interceder. Todos estos verbos tienen línea directa con el concepto de mediación. Ahora bien, ¿cuántas mediaciones hay? Es una pregunta que me hago y que también la doctora Hernández de Lamas se plantea en el libro. Tenemos 4. La judicial, la comunitaria, la mediación de conflictos y la mediación pedagógica. La que nos va a interesar trabajar en esta clase de TCE es la mediación pedagógica. ¿Por qué? Porque la mediación pedagógica no solamente tiene que ver con un encuentro, va a haber 3 partes en ese encuentro. El estudiante como principal protagonista, el docente como mediador principal y el contenido que el mismo docente elige en relación a la carrera, en relación a la currícula y en relación al grupo de estudiantes, tal como lo hablamos en clase. Ahora bien, uno siempre tiene que entender que esta mediación pedagógica se produce en un contexto sociohistórico-cultural determinado. Va a haber un proceso educativo inmerso en un contexto, como nos pasa hoy en pandemia, que va a tener un fin decisivo, ese proceso educativo y esta tríada de mediación, que Graciela Hernández de Lamas en el libro cita a Ruiz Sánchez y dice que es la plenitud dinámica de la mediación pedagógica, es el objetivo, la plenitud dinámica. Ahora, ¿en qué consiste? Consiste en brindar el auxilio necesario para que el estudiante pueda tener autonomía y, en consecuencia, pueda ir avanzando con dinamismo, sintiéndose pleno y pudiendo ir progresivamente dejando de depender del profesor. Ahora, ¿a quién citamos como componente importante? Lo que vimos en clase, a Vygotsky. ¿Por qué? Vygotsky plantea que el lenguaje es influyente en el pensar y es el mediador por excelencia de la cultura. Acuérdense que hablábamos de que los mediadores eran los símbolos y las herramientas o los signos. El lenguaje está representado en esos signos. Ahora, Vygotsky plantea que hay un desarrollo cognitivo que tiene que ver con lo social y con lo comunicativo. El lenguaje permite relacionarnos con un otro, estando inmersos en una cultura y apropiarnos de una cultura. Ahora, en esta mediación pedagógica es necesario entender que hay que aprender con ayuda al principio y entender que hay un límite para hacer las cosas solo y en ciertos momentos uno requiere autonomía. Siempre podemos ampliar ese límite confiando en el estudiante, logrando y entendiendo que los objetivos que se plantean en educación tienen que ver con la plenitud dinámica y con la zona de desarrollo potencial. Siempre tratar de que el estudiante se supere cada día más. Ahora, si hablamos de mediación pedagógica, siguiendo en esta triada y en esto que les venía hablando, hablamos que si hay mediación, va a haber un estudiante, un docente y un contenido, y va a haber una condición normal para que esa persona aprenda, ¿sí? La mediación pedagógica es necesaria para que haya proceso de aprendizaje, pero va a haber desarrollo si antes hubo mediación pedagógica. ¿Por qué es importante entender esto?
Porque el aprendizaje se puede convertir en desarrollo. Siempre hay que trabajar con las aspiraciones, el potencial, los objetivos de trabajo para lograr lo que se llama el buen estudiante, ¿sí? El buen estudiante tiene que ver con lograr un objetivo, como vimos la vez pasada, con pensar que una persona puede aprender. Un buen estudiante también puede desarrollarse por un buen aprendizaje. ¿Cuál es ese buen aprendizaje? Es aquel que precede el desarrollo. O sea que va a haber un desarrollo y sobre la base del desarrollo se va a producir el aprendizaje como consecuencia. Siempre es sumamente importante entender que el docente causa conocimiento en la persona que aprende, el estudiante aprende, el docente también, pero uno, tienen que entender que puede detectar las potencialidades de los estudiantes y pasar de la potencia al acto. Y acá me pongo un poco más filosófico. Había un autor, Bernot, que habla de las potencias activa y pasiva. En un proceso de enseñanza-aprendizaje hay muchas potencias activas. Hay que lograr que el aprendiz se involucre en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero hay muchas potencias pasivas. Con esas potencias pasivas hay que trabajar. Messi no juega al fútbol todo el día, es una potencia pasiva por momentos. Va a ejecutar su potencia y va a tener actividad y por momentos va a tener esa potencia pasiva. Lo mismo pasa con los materiales. El mármol de por sí no dice nada, tiene valor, es una potencia pasiva, pero viene alguien que trabaja ese mármol y automáticamente, mediante la mediación, se puede generar un cambio. Lo mismo pasa con los estudiantes son el mármol, viene el docente, se trabaja en conjunto y mediante el mecanismo que les dije, se produce la potencia activa del aprendiz. Ahora bien, si hablamos de los dos agentes de mediación, hablamos del docente por un lado y del estudiante por el otro. Vamos a hablar del estudiante primero, que es lo más importante. El estudiante le tiene que dar sentido a todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el estudiante va a tener características, va a tener una edad, va a tener una maduración, va a tener una educación particular en un contexto particular y va a tener un modo de procesar la información. Siempre tenemos que entender que los estudiantes son sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque cada estudiante aprende y tiene recursos cognitivos de manera singular y siempre hay que tratar de potenciar esos aprendizajes. Y trabajando lo que diría Howard Gardner como las inteligencias múltiples. Hay 7 inteligencias múltiples y hay que ir trabajando cada una de esas en pos de que surja un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho más claro, mucho más conciso y acorde a las potencialidades que tiene el chico o el estudiante, niño o niña, y poder entender cuáles son sus gustos, pero también con lo que tiene más facilidad. Por ejemplo, lo lógico matemático no es lo mío. Hay otras inteligencias múltiples, digo, pero hago un foco en esa porque es una de las más populares. Ahora, en el estudiante nos paramos, pero también tenemos que ir al docente. El docente tiene que tener sentido común, tiene que tener información clara, tiene que tener motivaciones, generar motivaciones también intrínsecas y extrínsecas a los estudiantes, trabajar con ejemplos, transponer al llano para lograr los objetivos. Ahora, ¿cómo logro yo todo eso mediando en el proceso? Con la planificación estratégica. Si un docente en ese proceso de enseñanza no tiene clara la didáctica, no tiene claro los contenidos, no sabe qué recursos utilizar, qué actividades va a brindar y no entiende que el aprendizaje no es unidireccional, sino que es bidireccional y es cooperativo, no va a haber éxito como mediador pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que trabajar la cuestión de la evaluación, eso es sumamente central. Reflexionar y participar para aprovechar los espacios y los momentos. Hay distintos métodos, el mío, si bien ahora estoy haciendo esta clase grabada, es la exposición dialogada. Tiene que haber un ida y vuelta, una mutua afectación desde lo vincular. ¿Para qué? Para generar motivación en el estudiante, beneficios en el docente y generar un proceso que ande sobre ruedas o marche sobre ruedas. Que es lo que pasa con la teoría 1 que habla de David Perkins, que dice, la gente aprende más cuando tiene oportunidad razonable y motivación para hacerlo. La pandemia tiene que ser una oportunidad de acercarnos, de pensar en el aprendizaje y de entender que la planificación estratégica es la base del proceso, pero si uno no tiene sentido común, información clara, no sabe motivar y dar ejemplos, los objetivos el estudiante no los logra y el docente tampoco. Ahora bien, siempre tenemos que pensar que el docente es el mediador central del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también tiene que regular esta cuestión de la economía cognitiva. ¿Por qué lo digo? El Zoom es una herramienta muy útil, sin embargo, el principal problema que tiene es que si uno la vive usando, se quema, se cansa. Entonces siempre está bueno regular la economía cognitiva y entender que las clases grabadas también tienen la funcionalidad.
¿Por qué hay que regular la economía cognitiva, la energía, la atención, la percepción? Primero por la cuestión de la evaluación. El rendimiento del estudiante va a ir variando a lo largo de la cursada. Conmigo ya están desde marzo con psicología social, el cuatrimestre pasado, pero digo, uno tiene que ir acompañando y regulando la energía para reducir el riesgo al fracaso, que el estudiante se sienta acompañado, motivado. De hecho, el parcial de esta materia tiene que ver con darles libertad para que ustedes elijan los contenidos, sean creativos, se inspiren y puedan abordar ese proceso siendo protagonistas de su propio aprendizaje. Ahora, yo tengo que ser el mediador para ofrecer explicaciones claras de manera dialogada para trabajar mediante actividades todos aquellos términos que sean difíciles. ¿Por qué? Porque no es fácil enseñar a transferir, porque ustedes desde el aprendizaje, desde la actividad, desde la experiencia, desde el llano, van a saber transponer a la vida cotidiana, que es lo que hablamos siempre en clase, distintos ejemplos de esa teoría. Siempre hay que entender que el aprendizaje es cooperativo, se socializa y que el estudiante se tiene que habituar a una cultura determinada de pensamiento. En tanto y en cuanto esa cultura de pensamiento no esté instaurada, vamos a caer en el facilismo. Y tenemos que reducir el riesgo de fracaso, tienen que tener libertad, tienen que pensar los conceptos difíciles, pero depende mucho de la evaluación, como vamos a hablar más adelante, y a entender que el rol docente es el centro de todo. Ahora bien, ¿en qué ámbitos puede mediar este docente? Puede mediar en 9 ámbitos. El profesor tenemos que entender que puede ser un obstáculo, por esto que veníamos hablando del rol docente, de la biografía escolar, como lo vamos a ver el año que viene, o puede ser un facilitador. Yo me considero un facilitador, ¿pero por qué? Primero porque tengo intencionalidad, que es el primer ámbito. Yo les informo a ustedes qué es lo que vamos a ir haciendo semana a semana, los hago copartícipes del proceso, no es algo unidireccional. Sabemos que el estilo de evaluación que voy a plantear tiene un objetivo, que tiene un fin. La materia está dada en relación a lo que hablamos. Cuando me ofrecieron esta materia, el programa lo armé pensando en ustedes. Y también lo diseñé pensando en la carrera que es la licenciatura en Ciencia de la Educación. Ahora, el docente tiene que tener trascendencia, o se tiene que mover en el ámbito de la trascendencia y mediar, yendo de la teoría a la práctica, porque uno si no termina siendo filosofía de la educación y la idea es poder transferir el contenido a la experiencia y generar el contenido para que se pueda utilizar en lo práctico, que se pueda aplicar fuera del aula, tiene que trascender. Si se aplica fuera del aula, es mucho más fácil darle intencionalidad al estudiante y que tenga relevancia o trascendencia. Ahora, esto que vimos con Bello Garcés, lo de ideas previas y cambio conceptual, eso es un ámbito de mediación que es el ámbito de mediación por significado. Uno lo liga con conceptos y afectos anteriores y uno empieza a enganchar todas las cuestiones previas para entender que el conocimiento nos preexiste y esa es la base del proceso, e ir enganchando todo lo que sabemos para ir generando nuevos paradigmas y nuevos esquemas. Otro ámbito de los 9 es el sentimiento de competencia, que eso yo considero desde marzo que nos conocemos que está puesto en juego. ¿Por qué? Porque hay que confiar en ustedes como estudiantes. Siempre hay que confiar, los digo como profesor, confiar en las posibilidades del estudiante, en lo que puede hacer. Esto de apostar un poco más a la potencialidad, a la involucración, a la motivación respecto del proceso, fomentando la personalidad y la autoestima. Siempre se puede mejorar, pero también parte del docente mediar entre el contenido y el estudiante y con esa singularidad y eso que le pasa al estudiante. Ahora también hay que compartir. Es importante como ámbito de mediación. El nexo entre ustedes, son 7, se llevan muy bien, comparten conocimiento, tienen buenos vínculos, y entre ustedes, como parte del grupo clase, y yo como líder de ese grupo clase, genero el proceso de andamiaje. Somos una comunidad de aprendizaje alrededor de ese compartir. Ahora, al confiar en ustedes, fomentar la autoestima, saber qué capacidades tienen y poder generar una comunidad de aprendizaje, también voy a valorar la subjetividad y la creatividad alrededor de ese proceso. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes en su subjetividad va a crear y va a madurar de manera diferente y tiene tiempos personales diferentes. Es apostar a que cada uno sea uno mismo en ese proceso singular de enseñanza-aprendizaje. Los últimos 3 ámbitos tienen que ver con los objetivos, con los cambios, las novedades y las complejidades y con el optimismo, que creo yo que es el ámbito clave que sustentan los 8 anteriores. Cuando hablamos de lograr objetivos decimos que hay que alcanzar metas. Uno tiene que fomentar la perseverancia en el estudiante, formar la voluntad para que pueda sostener su proceso y poder recibirse y poder estudiar. Ahora, hay que generar situaciones, sobre todo en este contexto de COVID y de pandemia, de promover la zona de desarrollo próximo, desde la reflexividad, la creatividad,
y desde la flexibilidad poder adaptarnos a entornos, ser un poco más elásticos y más laxos en cuanto a lo nuevo y a lo difícil. Siempre pensando en el pensamiento lateral, justamente, pudiendo implementarlo y no viendo todo de manera lineal, sino que hay otras maneras de poder abordar los conceptos, las novedades, las complejidades y los cambios. Ahora, todo esto no es posible si no media el docente desde el optimismo. Siempre hay que trabajar desde lo positivo, desde los recursos que cada uno de los estudiantes tiene y generar la disposición para que ese estudiante en ese proceso tenga éxito y se supere. Estos son los 9 ámbitos de mediación que remiten a la idea de que el docente tiene que ser un facilitador. Si es un obstáculo, no media ningún proceso. Ahí viene la cuestión. Hasta acá lo que es mediación docente. Ahora, si el docente no sabe mediar, no tiene en cuenta los ámbitos, no entiende que la mediación tiene que ver con trascender el contenido, tampoco como consecuencia, como lo vamos a ver el año que viene en la otra materia que les voy a dar, no va a poder evaluar exitosamente. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta segunda parte del video? El carácter de la evaluación, qué funciones hay respecto de la evaluación. Siempre la evaluación remite un diagnóstico que tiene causas, que tiene resultados, y en consonancia hay que hacer una relación entre los tres. También hay rasgos o características de la evaluación, hay instrumentos que a su vez remiten a 3 ideas como vamos a ver después. La evaluación tiene que tener validez, tiene que tener precisión y tiene que tener fiabilidad, si no, no puede ser evaluación. Ahora, teniendo en cuenta todo esto, nos preguntamos, ¿cómo aprende el que aprende? ¿Cómo se produce el proceso de aprendizaje? Va a estar ligado a esta idea de la misión de enseñar. ¿Por qué? Porque una evaluación potente y poderosa se va a basar en el aprendizaje, mientras que sea amable y que sea eficiente. Ahora bien, la evaluación es un proceso necesario, no tiene que ser un obstáculo. Todos evaluamos en la vida a estudiantes para asumir nuevos cargos. Siempre hay una postura personal y teórica respecto de la evaluación. Ya saben que mi postura tiene que ver con la evaluación formativa, pero requiere de un compromiso del docente. Ahora, ¿a quién estamos evaluando en ese proceso? ¿Evaluamos solamente al estudiante o evaluamos a alguien más? Y en realidad se evalúa el todo, el compendio de cosas. Primero se evalúa el docente por sus propios medios y el docente, si está comprometido y tiene una postura para poder evaluar, va a ir sondeando en ese necesario proceso a la evaluación como algo integral. ¿Por qué? Porque se evalúa al estudiante, a la institución, la currícula, al directivo, a todo el ámbito en el cual el docente está inmerso. Es como la capa de la cebolla. La institución, la currícula, el proceso integral. Hay que ir sacando las capas para ver a quién realmente se evalúa. Se evalúa la cebolla entera, no se evalúan las partes. Ahora, cuando hablamos de evaluación podemos hacer teoría, hablar un montón de cosas, hablar de metacognición y todas esas cosas que se plantean desde por ahí lo utópico. Muchas personas hablan así como de manera edulcorada. Sin embargo, la teoría y la realidad son dos cosas diferentes. Uno no tiene que hacer filosofía de la educación cuando está en docencia o en el ámbito educativo. ¿Por qué? Porque si yo caigo en algo llano, en el examen o en la evaluación, termino evocando y haciendo un pensamiento absolutamente pobre, una repetición. Y la idea es que el docente haga pensar y ver que no hay que estudiar para ver qué es lo que el docente privilegia, sino que hay que reflexionar sobre la reflexión del estudiante en ese proceso. No hay que hacer filosofía de la evaluación. Porque como diría Jacobo, billetera mata galán, rutina mata evaluación. Este contexto de COVID y de pandemia y de cuarentena o ASPO, como quieran decirle, no tiene que alimentar la idea de rutina mata evaluación, sino que pandemia revive evaluación. Tiene que ir por ese lado. Tenemos que revivir la manera de evaluar a los estudiantes y no quedarnos en infantilizarlo o mirarlos como adolescentes, sino que tomarlos como sujetos andragógicos en un proceso de enseñanza-aprendizaje, no evocando, sino reflexionando sobre los conceptos. Ahora la evaluación, según Graciela Hernández de Lamas, siempre implica explicitar los criterios. Yo cuando les mande la consigna del parcial les voy a mandar la grilla que va a tener los criterios que yo voy a tener en cuenta para evaluar. ¿Por qué? Pues yo voy a concluir el proceso, voy a decidir qué nota poner y voy a ver la situación de cada estudiante. Eso me va a permitir a mí obtener información para analizar la eficacia mía en el proceso y ver qué habilidades tiene cada uno. Siempre la evaluación tiene que tener un carácter explícito respecto a los criterios y saber qué es lo que se va a buscar. Tiene que tener un objetivo. Ahora,
La evaluación tiene como varias funciones importantes. Primero, diagnóstica. Si es diagnóstica, la evaluación nos va a permitir entender qué nivel tienen, de qué manera están trabajando, cuáles son los resultados que se obtienen de esas evaluaciones y cuáles son las causas. También nos brinda datos y nos sugiere cómo abordar un grupo, qué hacer, qué no hacer. Siempre trabajando con optimismo y realismo, tratando de sacar los mejores recursos del estudiante y del mismo profesor. Y entender que desaprobar o sacarse una nota que no es acorde a la expectativa no va del lado del fracaso, sino que tiene que ver con un recorte del proceso. Es como sacar una foto la evaluación. En este momento, en esta situación, pude hacer esto de la mejor manera posible. Siempre hay que lograr ponderar lo que se nos presenta para obtener información, ver los resultados y entender las causas, pero desde el optimismo, desde el realismo o desde la realidad, y no pensando en el fracaso como una condena, sino como una construcción posible. Ahora, ¿qué características tiene que tener la evaluación pensándola un poco en esta mirada por ahí más integral y más formativa? Hay una puja muy importante entre objetividad y subjetividad. La evaluación siempre tiene un tinte subjetivo porque la evaluación las hacemos personas, pero si uno le da un proceso serio, riguroso y estandarizado, con un marco un poco más formal y más explícito, esa puja entre objetividad y subjetividad no va a ser tan dramática y tan compleja, porque tiene que ser un sistema de evaluación que se puede aplicar y que tiene que ser integral. Por eso explicitando los criterios con grillas, aclarando todo, esa puja entre objetividad y subjetividad genera una posibilidad nueva. Ahora, también ver las diferencias subjetivas y trabajarlas. Muchas veces, como el conejo que corre la zanahoria, la nota puede más y en realidad no tiene que poder más. ¿Sí? O pensar el docente que el estudiante puede más porque se sacó un 8 y por ahí le pasó algo en el medio, y uno tiene que entender que la evaluación tiene que ver con remitirse al contexto. Y a que yo como docente tenga la libertad de decidir qué hacer en cada instancia, viendo que un docente eficaz sabe mediar entre el contenido y el estudiante, entendiendo que cada uno viene con saberes previos, que viene con una capacidad que es particular, pero siempre tienen que tener en cuenta que la evaluación es personal de cada estudiante, es acumulada o acumulativa de todo el recorrido, y siempre hay que tratar desde la subjetividad hacerla lo más objetiva posible. Es decir, la evaluación tiene que ser continua, pero siempre intentando objetivar lo subjetivo. Cuando hablamos de instrumentos de evaluación, vamos a hablar de 3 instrumentos o 3 características que tiene que tener la evaluación que son absolutamente necesarias. Fiabilidad, validez y precisión. Repito, fiabilidad, validez y precisión. Si algo es fiable, tiene que dar confianza. ¿Por qué? Porque yo hago una interpretación de ese parcial o de esa evaluación y voy a medir de manera objetiva y fiable lo que voy a estar haciendo. Ahora, que haya confianza no quiere decir que sea válido, ¿sí? La validez va a sostener la fiabilidad, ¿por qué? Porque yo voy a medir lo que tengo que medir en función del proceso. En el caso de ustedes, con el tipo de evaluación que vamos a hacer, yo voy a medir las competencias, la relación de los contenidos, la integración conceptual, la mención de autores, pero siempre tiene un objetivo la evaluación, por ende tiene que ser válida, por ende explicitar los criterios le da validez. Y si explicito los criterios con una grilla, voy a tener precisión, que es la nitidez de lo que se va a medir y del constructo de la nota, porque la nota, recuerden que es el constructo o la sumatoria de varias cosas que ve el docente. Si yo la tomo de carácter formativo la evaluación, genero criterios explícitos y voy guiando y detallando la evaluación, voy a tener jerarquía en mi práctica docente. Voy a renovar la evaluación porque es pandemia revive evaluación, ¿sí? No rutina mata evaluación. La pandemia tiene que servir para revivir la evaluación. Que el oral tenga un objetivo, que haya un orden, que haya una creatividad y que haya un manejo de la oratoria que nos permita desarrollar aún más nuestras competencias lingüísticas, nuestro lenguaje no verbal, todo lo que tiene que ver con eso. Ahora, tengo que ser motivador y tengo que ser consciente del proceso. ¿Cómo? Autoevaluándome. Yo como docente ir sondeando lo que voy armando y el estudiante tiene que evaluar su propio proceso en esa práctica. Ahora, cuando hablamos de la evaluación, ¿sí? Siempre tiene que ver con evaluar algo. Y yo siempre digo que es un proceso trifásico. Viene entre fases esta evaluación que uno hace de la evaluación. Uno termina valorando o dándole subjetividad a algo desde el objetivo. Primero hay una evaluación diagnóstica, desde el caso por caso, desde los saberes previos, y entendiendo que hay emociones y recursos que tiene cada persona, pero desde el caso por caso.
pego el giro en la rueda y voy a la formativa, que es la segunda parte. Hay un conocimiento que se construye y se analizan las competencias y sobre la base de eso se arma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para llegar finalmente a una evaluación neta. ¿Qué es la diferencia entre la evaluación final y la diagnóstica? ¿Qué es lo que permite aunar el punto desde el punto de corte de lo formativo que se da en el medio? Nos da la pauta del desarrollo del estudiante en un proceso determinado, es lo que permite cerrar el proceso. Ahora, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, los que estén viendo el video, ¿cómo tiene que ser la evaluación? Primero tiene que ser formativa, con esto que les decía antes de el espacio de construcción del conocimiento y analizando las competencias que tiene el estudiante, tanto escritas, orales, la motivación, el trabajo en equipo, la integración conceptual y demás. Tiene que ser productiva, tiene que generar un sentido nuevo, tiene que tener objetivos. Yo tengo en claro que el tipo de evaluación que voy a generar apunta a desarrollar determinadas competencias, no para ahorrar trabajo, sino para que ustedes tengan el trabajo de darse el trabajo de poder mejorar sus competencias. Tiene que ser funcional el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si yo no soy coherente, consistente con lo que vengo explicando y tomo un parcial con 6 preguntas cerradas y termina siendo un embole. Y siempre tiene que estar orientado al caso por caso y a la libertad creativa. Ese es el espíritu de la evaluación. Tiene que ser realista, no tiene que ver solamente con acumular contenido. Hay que consolidar lo aprendido, la evaluación tiene que estar adaptada a la persona, tiene que ser vivencial, comunitaria y orientada a formar capacidades. La evaluación tiene que ser formativa, chicos, grábenselo a fuego eso. Ahora, después de haber hablado de mediación docente y evaluación, tengo que entender que la misión de enseñar radica en varios puntos importantes. Primero, la enseñanza tiene que tener un objetivo, lograr que el estudiante desarrolle el mayor potencial posible dentro del tiempo que pueda. Porque como está la responsabilidad del docente, está la responsabilidad del estudiante. Que tenga un rumbo, saber por dónde voy a enseñar, qué estilo, de qué manera, cómo voy a mediar en ese proceso. El foco siempre son ustedes, chicos. Eso es sumamente importante. Ustedes son los protagonistas de la educación, el docente es el mediador, pero el estudiante es el protagonista. ¿Por qué? Porque hay que hacernos 2 preguntas como profesores en este contexto. ¿Cómo aprende el que aprende? ¿Y por qué no aprende esa persona? ¿Qué le está pasando? Porque todo alumno quiere saber, a veces no lo sabe, y hay que despertarlo, ¿sí? Ese interés. Nunca hay que perder la capacidad para aprender, ni desde mi lado, ni desde el lado de ustedes. Yo les tengo que dar paciencia, tranquilidad, calma, creer en lo que pueden hacer, conocer a cada uno con su nombre, tal como lo digo siempre. La institución da las pautas, el rol docente es singular y uno puede ser en una institución de una manera y otro de otra. No, eso no puede ser. Uno es persona en todos los contextos. Y alojar a cada estudiante por su nombre, darles paciencia, confianza, para que crean en sí mismos y creer en ellos, a la larga a ustedes les va a terminar dando autonomía y felicidad, porque no tienen que depender de mí, tienen que tener el pensamiento crítico. Y como digo siempre, no hay que creer en los sismos, en ningún orden, ni en el cognitivismo, ni en el conductismo, nada hay que tomarlo como unismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo tomo todo como unismo, termino siendo fanático, ¿sí? Y antes, yo como docente tengo que creer en mi rol más que creer en cualquier ideología. ¿Por qué tengo que creer en mi rol? Porque tengo que contemplar lo que le pasa a ustedes. La contemplación convoca al estudiante para hacer un aprendizaje amable, eficaz, transmitiendo una verdad, transmitiendo mi punto de vista, tratando de que ustedes lleguen a ser felices, sabios, aprendan en ese proceso. La transmisión es importante, pero más importante es cómo ustedes lo reciben, chicos. La próxima clase vamos a ver todos los temas para el parcial, para tener la consigna del parcial para trabajarla y vamos a hacer un juego integrador. Pero me parece importante, como mediador en este video que está en este canal de YouTube, mi canal de YouTube, cerrar con una frase de Miguel Ángel Santos Guerra, que particularmente me gusta un montón, para poder hablar de la evaluación y de mi rol como docente en un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Con qué frase voy a cerrar? Ahí como lo están viendo. Lo más importante no es el hecho de evaluar, ni siquiera el modo de hacer la evaluación. Lo que importa es a servicio de quien se pone. Y la evaluación tiene que estar siempre al servicio de ustedes. Chicos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de ver este video. Los que no estén cursando conmigo, de todas maneras, también es válido que lo vean. Aguardo sus comentarios abajo. Recuerden, la evaluación está al servicio de otro. Tiene que ser para lograr el potencial, para sacar lo mejor de ustedes y para que uno, como docente, pueda aprender
de todo el proceso. Desde ya, muchísimas gracias. Será hasta el próximo video. Adiós.